Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y en el nombre de todos los estudiantes que nos escuchan por toda Latinoamérica, le queremos dar la bienvenida para que juntos podamos estudiar y comprender otro capítulo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, le pedimos al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que sea Él, que nos ilumine la mente para que sea Él que hable, para que no seamos nosotros, sino que simplemente ayudemos a nuestros hermanos a repetir las palabras de nuestro Dios. Se lo pedimos entonces en el nombre de Jesús para nuestra edificación en estos últimos días. Amén. En la lección anterior nos habíamos quedado en ese capítulo 13 de San Juan. Abran sus Biblias a ese capítulo, donde habíamos visto que quien recibe a Cristo en verdad está recibiendo al Padre. Si le vamos a dar un título a esta lección, vamos a decir que es la tragedia de Judas y Pedro en relación con Cristo. Estos dos individuos, amigos de Cristo, discípulos de Cristo, que lo habían visto, caminaron junto con Él, hermanos podemos decir, y sirvientes de nuestro Señor. La tragedia de ellos. Todo el mundo sabe lo que hizo Judas. Todo el mundo sabe lo que hizo Pedro. Con esos pensamientos entonces le pedimos al Padre Todopoderoso en el nombre de Jesús, abran sus Biblias, capítulo 13, versículo 21 y leo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, o sea, se perturbó. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Él ya sabía, acordémonos, que Él está controlando el plan positivo, el plan de Dios. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y unos de sus discípulos, escucha atentamente, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Jesús amó mucho a Juan, el autor de esta epístola. ¿Por qué? Porque Juan era un joven, tenía aproximadamente unos 16, 17 años en relación con la edad avanzada que tenía Pedro. Era un joven, entonces pasaba al lado de Cristo, porque era el más joven de todos. ¿Me entiendes? Como un muchacho, podemos decir. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Recordamos que estamos reunidos en la última cena, es una mesa larga, Juan está al lado de Jesús, Pedro está lo más probable en la cabecera, ¿verdad? Y le pregúntale quién es, ¿verdad? Continuando, versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? 26. Y respondió Jesús y dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. La tradición en aquellos días, de acuerdo a la explicación de la Reina Valera de este versículo 26, el hecho de dar un pan mojado a alguien era un símbolo oriental, dice la Reina Valera, por la cual el anfitrión honra a un invitado especial. O sea, con esta señal, Cristo no es que esté honrando a Judas Iscariote, pero le está dando un lugar bien especial en esa última cena. ¿Me entiendes ustedes? Hasta el día de hoy recordamos ese evento todavía. Y después del bocado, continuando, versículo 27, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Como dándole una orden, ejecuta el plan, ve y haz lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, solo Cristo y Judas Iscariote
entendieron lo que estaban pasando en esos momentos. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, Judas manejaba el dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. O sea, sabemos ya que Judas iba a ir a hablar con los sumos sacerdotes, con los ceneos, para darle a entender, para traicionar a Cristo, para entregarlo a las autoridades. 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, escuchemos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cristo ya sabía que había llegado su hora, la hora de la crucifixión, el sacrificio de los últimos tiempos, el único sacrificio para la remisión y el perdón de todos los pecados de toda la humanidad. Y si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. O sea, al tercer día, en el momento de la crucifixión, el Padre iba a glorificar al Hijo. 33. Escuchemos atentamente, hermanos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo, unas cuantas horas más. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Qué quiere decir esto? En la Reina Valera se omite la referencia. Pero ¿qué quiere decir esto? Que donde va Cristo no puede ir nadie más. Veremos más adelante que a Pedro sí le dice que Pedro sí va a ir donde Cristo va. Pero en esta ocasión nadie pudo ir donde él iba a ir. ¿Por qué digo esto? Pasen rápidamente a la primera epístola de San Pedro apóstol, versículo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18, primera epístola de Pedro, y leo. Escucha atentamente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Eso quiere decir que fue crucificado solamente una vez por los pecados que cometemos nosotros. El justo, o sea, Cristo es el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, su crucifixión y su resurrección para nuestra vida. Escucha atentamente. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes fueron estos espíritus encarcelados? Todas aquellas almas que habían cometido pecado antes de su venida, que estaban en ese lugar del cielo, esperando todavía la redención de Él, porque la salvación no se había ofrecido todavía a esos que estaban en la prisión, en ese reino celestial. ¿Me entiendes tú? Todos aquellos en el libro de Judé, aquellos espíritus en la prisión que no tenían la oportunidad de obtener salvación todavía de Cristo. Por eso es que Él les dice a los discípulos que ellos no pueden ir ahí, porque es otra región en las huestes celestiales donde todos aquellos que no tenían oportunidad de salvación la iban a obtener durante esos 3 días y medio que Él estaba en la sepultura. Escucha, ¿por qué digo esto? Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Los hombres se daban en matrimonio con esos espíritus de los ángeles caídos, aquellos rebeldes que no quisieron nacer de mujer, que se tomaron a las hijas de los hombres. Génesis capítulo 6, versículo 6.
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Me entiendes? Entonces, durante esos 3 días y medio que él estaba en la sepultura, él fue a predicar a esos espíritus que estaban en la prisión. Por eso es que Cristo les dice que donde va él, los discípulos no pueden ir. ¿Me entiendes? Continuando en Juan capítulo 3, versículo 34. Sigue esa línea de pensamiento, porque Cristo aquí lo está haciendo en amor por todos aquellos que necesitaban la salvación de Él, los vivos y los que estaban en esa otra dimensión, que no habían aceptado a Cristo, que no conocían de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo se vuelve uno discípulo entonces? Siguiendo el mandamiento, el segundo mandamiento más grande de toda la ley, que quiere decir: amarás a tu prójimo como te amas a ti. El primero, amarás a Dios, tu Señor, más que te amas a ti. Simple y sencillo. En 2 mandamientos está sumarizada los 10 mandamientos. Continuando. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora. A Pedro directamente: mas me seguirás después. A Pedro sí le dice que después Pedro va a ser crucificado también, y la historia nos enseña, y aún el Evangelio nos enseña, que Pedro fue crucificado con los pies para arriba, porque él mismo decía que no era digno de ser crucificado como lo fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? O sea, en ese momento, cuando Pedro fue crucificado, es cuando él pudo ir donde Cristo está. Pero en el otro versículo, Pedro no podía ir. ¿Me entiendes tú lo que estoy diciendo? 37. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, dice Pedro. Pedro siempre luchador, defendiendo la causa de Cristo. ¿Cuántos Pedros hay hoy en día que sean defensores de la palabra de Dios y del Cristo de esta Biblia? ¿Eres tú uno de ellos, hermano? Te pregunto. Y Jesús le respondió, para concluir: ¿tu vida pondrás por mí? Pregunta. De cierto te digo, Pedro, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y he ahí la tragedia de Pedro. Pedro no entendía todavía lo que Cristo le estaba diciendo. En el capítulo que viene, cuando estudiemos, veremos cómo pobre Pedro lo niega. La tragedia de Pedro y la tragedia de Juan. Hermanos, no te pierdas la siguiente lección. Dios te bendiga.